Señores, bienvenidos una vez más al Vera Well Podcast. El día de hoy tengo una persona que ha sido un pilar en mi vida financiera. Yo vengo de un desorden bien grande con los números. Pasé de estar en una olla fuertísima a tener libertad financiera, pero tener números y un lío mental. Y esta persona me ayudó a dar orden y a tener un orden y una proyección para crecer. Ella es Sara Despradel, experta en finanzas personales, quien ayudó a poner orden a mi vida y a empezar un camino de crecimiento. Si tú te sientes perdido a nivel de finanzas, si tú no te sientes perdido, pero tienes dinero y quieres saber cómo potenciarlo, este episodio es para ti. Espero que lo disfrutes. Sara, bienvenida al Vera Well Podcast. Huepa. Huepa. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Bueno, para quienes no saben, Sara Despradel ha sido un pilar en mi vida financiera. Me ayudó a, cuando yo me independicé, vamos a ponerle un poco de contexto. Yo estaba siempre en olla y en un muy mal estado financiero hasta mis 30 años, que fue cuando yo digo que empecé a madurar. Empecé a organizar mi cerebro, mis emociones, empecé a quitar todas las cosas que interrumpían que yo diera pasos para materializar esos sueños que yo tenía en mi cabeza. Entonces, nada, empecé a dar pasos, formé mi proyecto, Vera Well, empecé a tener clientas, me empezó a ir bien económicamente, pero como yo venía de un desorden financiero, yo necesitaba ayuda. Entonces, Sara entra ahí y empezó a dar ese orden que yo necesitaba. Algo súper importante que vamos a hablar quizá un poco más adelante es que tú no solo me pusiste en la cabeza el tema del ahorro, sino el tema de las inversiones y hacer inversiones inteligentes. Pero en fin, eso era para darles un poco de contexto, para que entiendan que Sara es una persona muy, muy importante para Vera Well y para Vera Vicioso. Bienvenida. Gracias, Vera. Feliz de estar aquí, de verte como una abejita ejecutando todos tus proyectos. Y qué bueno que dices que te acompañé, que te acompaño. Pero más que nada, yo te conocí en un momento donde tú tenías mucho miedo. Mucho. O sea, el tema quizá no era tanto dinero, sino entender. O sea, tenías miedo, recuerdo que llorabas. Mucho. Que no sabía, cada gasto para ti era como, y yo puedo, y puedo comprarme una casa, y puedo viajar. Me Y entonces engranó. como que más que nada, tú eres para mí un gran ejemplo de lo que una persona disciplinada puede lograr, porque esa disciplina que tú tienes en todo, direccionada hacia el área financiera, o sea, yo empecé a verte viajando, pagando cuotas para tu apartamento, Lo saldé, mi amor. Exacto, entonces como que esa parte es la parte más bonita de las finanzas, cuando tú ves que el dinero hace posible vivir sin angustia de pensar en él. Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Y entrando en tema, tú lo perdiste todo. Tú pasaste de tenerlo todo a perderlo todo. ¿Cómo fue esa transición para ti? Y dime las lecciones que tú sacaste de ese proceso. La primera es que desapego. O sea, que Sara valía lo mismo, Sara vale lo mismo, tenga lo que tenga. O sea, teniendo mucho o teniendo pocas cosas materiales. Yo digo que nunca fui pobre,
porque una persona educada no es una persona pobre. Entonces, entendí esa parte, entendí que no se puede delegar en los demás el manejo de nuestras finanzas, que toda persona tiene que tener claridad en sus finanzas. Entendí que hay que ahorrar porque siempre producía dinero, pero no ahorraba, no era importante para mí. Y obviamente entendí que hay que invertir si uno quiere crecer. Entonces, esas fueron las principales lecciones. Yo creo que como consecuencia de todo eso aprendí a vivir sin miedo, porque cuando tú ves o sea, cuando tú tocas fondo en lo que sea, pero por ejemplo con el dinero, tú dices, bueno, ya luego de aquí, nada más seguir hacia arriba. Entonces es muy aleccionador cuando tú, porque uno dice, o sea, se dice muy bonito, pero todo eso fue un tramo de casi 10 años. Em, Levantarme, tú sabes, implicó una carrera constante de cómo generar ese déficit. Yo pagaba casi 90,000 pesos mensuales de cuotas porque no quería quedar mal. Y en ese camino hice Uber 2 años, manejaba redes, hacía fotografía, escribía, o sea, todo lo honesto posible para salir de ese hoyo financiero. Vendí todas mis prendas. O sea, cuando yo digo desapego, significa vender el Nintendo de mis hijos, Wow, vender mis increíble. prendas. Y entonces también ya luego tú entiendes que quizá algo que en un momento compraste, que era, no sé, una pulserita que realmente no era de oro y lo que tenía era marca, tú entonces cuestionas más hacer compras con más conciencia. O sea, ya luego que tú pasas por ahí, tus decisiones deberían tomar otro criterio. Wow, se me había olvidado lo del Uber. Lo sé. Se me había olvidado. La verdad es que eres resiliente, amiga. Ujú. De verdad que sí. Eh, Tu misión, o sea, ¿cuál es tu misión personal y profesional? Bueno, desde ahí, Y espérate, para ujú. completar la idea, ¿qué te inspira a ayudar a los demás a mejorar su relación con el dinero? Justamente hoy yo hablé con una señora y me dijo, wow, Sara, tú no sabes lo que yo te admiro. Y yo, ay, gracias, no sé cuánto. Y ella me decía, no, 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 es que en pandemia yo te escuchaba y me traicionó un socio y mi deuda era de 20 millones. Entonces tú eras la voz que yo quería oír cuando estaba sin esperanza. Entonces, cuando yo escucho eso y eso me llega día a día en el DM o por comentarios de diferentes sitios, ya ahí se entiende mi propósito. No es un trabajo, es una, Misión. ajá, y es un espejo de que si yo pude, mucha gente dice, no, pero yo tengo hijos, o sea, yo no tengo nada especial para haber salido de ese hoyo financiero, salvo que voluntad para querer salir y, ¿verdad?, disciplina. Pero entonces ya eso me lleva a brindar esperanza. Entonces, día a día yo siento esa motivación de que mucha gente que la vida le cambia, que quiebran, que pasan muchísimas cosas, entiendan que se puede salir de cualquier situación financiera siempre y cuando se haga lo que hay que hacer. Y ya luego, entonces, en un concepto más amplio, que más que nosotros tener finanzas sanas, deberíamos aprender a vivir en abundancia, que ese es otro concepto Vamos. distinto, que es un poquito ya más amplio. Yo creo que cuando uno está endeudado, uno está como en un corre-corre. O sea, uno vive como si fuera todo el tiempo Apagando en fuego. alerta, apagando Ajá. fuego. O sea, quien está en un desorden financiero, no sabe qué día hay que pagar, no cumple a tiempo, no paga nada a tiempo, en todo tiene un desorden. Y entonces cuando ya tú tienes
orden, yo creo que el verdadero lujo es vivir sin prisa. O sea, de que yo puedo venir aquí, sentarme contigo, de que puedo decirle que no a algunas cosas, no tengo que tener un trabajo obligatorio en un sitio que no me gusta o que no va conmigo. Ese es el verdadero lujo. Me identifico mucho con el tema del propósito y en mi opinión eso tiene que ver con el poder de la identificación que hemos hablado en otras oportunidades, tú y yo profundizando. Em, Me sucede que como soy tan abierta, al igual que tú con tu tema financiero y los fondos financieros que has tenido, y yo, por ejemplo, con mi tema de consumo, con mi trastorno de la alimentación, con mi día a día emocional, vieja, vivir la vida no es fácil, por lo menos para mí no lo es. Y yo lo comparto y la gente dice, wow, no estoy solo. Y si ella ha podido, o sea, poder brindar un espacio de esperanza y de luz y de que se puede, siempre y cuando tú metas mano y Claro. tú hagas tu parte. Ujú. O sea que sí, me identifico y Y la hay verdad, algo importante aparte, que es cuando ya tú has vivido cosas, tu empatía y tu compasión, cuando tienes a alguien por sí, delante, es sí. muy distinta, Ujú. porque cuando tú no llegas a fin de mes, cuando tú tienes la tarjeta llena, cuando ya el banco te ha dicho que no se puede prestarte más, cuando tú tienes que vender cosas para poder comer, esa parte no te la enseñan en ninguna universidad y yo puedo tener el título que sea y cuando tengo que asesorar a una pareja de esposos y yo sé lo que tienen que hacer, porque incluso lo he vivido, mi forma de acompañarlos es muy Yo te distinta. entiendo al 100%. Me sucede. Siempre tengo que poner mi ejemplo. Por ejemplo, cuando una cliente, y me sucedió ayer, cuando estaba en una sesión con una clienta de asesorías, ella tiene episodios de atracones y yo sé lo que es no poder vivir emociones y tener que buscar anestesia con la comida. Entonces, puedo verla de una manera empática y puedo decirle cuáles son mis herramientas para que ella tome la responsabilidad de utilizarla si quiere salir del hoyo, ¿entiendes? Pero de una manera suave, poder, una persona que no tenga trastorno de la alimentación no va a entender, es que mi papá, por ejemplo, nunca ha entendido, mi papá siempre es como que yo como un chin de todo, un chin, y yo como que viejo, o sea, no, tú nunca vas a entender mi cabeza. Entonces, sí, qué bonito que Dios nos ha puesto en estas posiciones como para poder guiar a personas desde el amor, ¿sabes? Pero también haciendo entender, se lo dije ayer a esa persona, que hay una línea muy fina entre ser gentil conmigo y acomodarme y no hacer nada. Ah, no, claro, claro. ¿Entiendes? Sí. Siempre hay que hacer Ujú. su parte. Siempre en nuestras interacciones, y utilizaste la palabra hace un momento, abundancia. ¿Por qué crees que es tan importante cambiar nuestra mentalidad con respecto al dinero y a la abundancia? ¿Por qué tú crees que eso es tan importante en la vida de una persona? Sí, porque si uno solamente se fija en dinero, cae en el tema de personas que lo único que tienen es dinero físico y que tienen malísimas relaciones, muy mala salud, entonces, o no tienen tiempo. Entonces, tú sin tiempo puedes tener recursos y nunca disfrutar eso que tienes. Entonces, es ir trazando, digamos que en varias facetas, en la parte espiritual, en la parte física, en la parte de relaciones, en la parte financiera. Es como un 360 donde uno entonces primero agradece lo que ya tiene, porque a veces nos pasamos en esa lucha constante Del de querer más. que quiero más, es hasta que yo no llegue aquí nunca es suficiente. Y uno ve en artistas, estrellas de cine,
como logran esas grandes metas Y de se ser terminan millonario, suicidando. y exactamente, luego son personas tristes, vacías, porque el dinero jamás va a llenar un Los corazón vacíos, vacío. ¿no? Entonces, es entender primero qué te hace feliz, cuál es tu definición de esa vida rica. Eso lo promueve mucho Ramit, que es uno de los financieros modernos que tiene hasta una serie en Netflix. Él me encanta. Y él justamente plantea de que él quería la boda de sus sueños, él quería una boda, él es hindú, eran 5 días de boda, y, o sea, una boda millonaria, pero él no tiene vehículo. Entonces es entender a qué tú le das peso, qué te llena, o que él viaja en primera clase, pero y que él le encanta dormir en suites de hotel, que él no le hable de nada que no sea top a la hora de experiencias, pero él se planifica para eso. Entonces, hay otras personas que su riqueza está en tener espacios acogedores, muy buenos muebles, hasta un muy buen equipo de televisión, le da mucha alegría a ciertas personas. Entonces, tú definir eso, esa escalita de que, mira, mi vida rica a corto plazo se ve de tal manera, pero en 5 años se ve quizá con una casa en la playa. Mm. O no, mira, la verdad es, Sara, y ahí entró, yo he ido pasando una evolución y en ese camino, por ejemplo, yo entiendo mi prioridad en la vida es libertad. Entonces esa libertad quizás yo necesito establecer la parte de seguridad financiera, pero ya todo lo demás no me gusta nada que me ate mucho. Entonces, uno va se supone que tú vas evolucionando como persona y que en ese mismo camino tus finanzas deben de irte acompañando. Ujú. Eh, Hablando del tema de la abundancia, eh, que son conversaciones que también hemos tenido otras veces Ujú. y que hoy se las comparto a ustedes, es que nunca yo estaba bien como un todo. O sea, yo siempre fui una persona muy orientada a salud, ejercicio, dieta, pero hubo momentos donde mi mente, mi espiritualidad estaba completamente destruida, y mi finanza ni decirlo. Hubo un momento donde todo estaba en orden, pero nunca tenía libertad financiera. Por ende, tampoco nunca estaba bien como un todo. Nunca tenía paz, siempre estaba angustiada. Entonces, es buscar ese espacio. Lo que tú dijiste, un 360, eh, donde yo pueda como que lograr ese punto de paz en mi vida. Y siempre que uno de esos pilares flaquee, no voy a estar bien como un todo. Y yo creo que también parte de ese, como un rompecabezas. Y tú dices, mira, no sé, como mamá, quizás en este momento, eh, mis hijos, el más pequeño, entra a la universidad. O sea, toda mi vida toma un giro distinto. No tengo la presión de una madre llevando muchachos al colegio. O sea, los problemas son diferentes, pero tú dices, ok, me ocupo de Sara. Hay momentos que tú como mamá, tú tienes que olvidarte de la mujer y enfocarte en tus hijos. Ujú. Entonces, uno tiene que no presionarse tanto y eso forma parte, yo creo que de la abundancia, de que tú no tienes que ser perfecta en todo al mismo tiempo y que si un día, yo soy ahora más amiga de mí, o sea, si un día estoy cansada, no me levanto a la hora que regularmente yo entreno a las 6 de la mañana, pero hoy fui a las 7 y el mundo siguió igualito. O sea, Ay, me hay entiendo, días te entiendo. quiero dormir un poquito más, duermo un poquito más. Entonces, Ujú, tú cuidarte mejor también te ujú, ayuda a vivir una vida ujú, con menos presión. ujú. Yo quiero que tú me digas cuáles fueron esos momentos cruciales que cambiaron tu vida. Un momento crucial cuando saldé mi carro, porque ya automáticamente dejé de pagar, no sé, 13,000 pesos y ese monto se lo podía dedicar a la siguiente deuda.
Mi primera conferencia, que fue para 300 personas en febrero 2020. Y eso, yo ahí todavía, Febrero 2020, ok, sí, prepandemia. ajá, tan prepandemia que a las 2 semanas ya Mi ese dinero me madre. sirvió para invertirlo en mi página web y por eso pude Wow. aprovechar la pandemia para monetizar. O sea, Ajá. me ayudó muchísimo. Luego, cuando compré mi casa, Ujú. tras haberlo perdido todo, que entonces pasó ahí también, ese momento fue como que muy importante, sobre todo para mis hijos, por el tema de que en todos estos años nos mudamos mucho entre una cosa y otra y Pagando renta. pagando renta. Entonces, como que ese momento fue muy de un empujón fuerte para la familia. Hubo un momento donde tú decías, no, no, no voy a tener para pagarlo. O sea, cada mes yo arrancaba en déficit, porque yo ganaba 44 y tenía que pagar 90. Ay, O sea, pero nunca me faltó. O sea, nunca me faltó y la verdad es que todos los primeros años yo trabajaba como, ¿qué voy a hacer? Pero yo no me daba ni cuenta del lío en el que yo, de la estaba. magnitud. Si uno no mira como que, o sea, yo me levantaba, hoy, ¿qué tengo que hacer para que me vaya mejor? Hoy, ¿qué tengo que hacer? O sea, muy, muy Corto, mindful muy, tú no, y del mismo momento, sí, exacto, sí, viviendo. Por eso es que todos los programas de recuperación, todo el tema de la meditación, ¿qué te dice? Vive un día a la vez. claro, Cuando tú te claro, enfocas en las 24 horas, tú no haces proyección, que la proyección generalmente es lo que hace la catástrofe mental. claro. Y Eh, a mí me da mucha tranquilidad el tema de números claros. O sea, cuando tú, porque obviamente yo me puedo ir por ese camino, o sea, ha ido coexistiendo al mismo tiempo mi evolución, digamos que de yoga con finanzas. Yo ujú, practico yoga desde 2017. ujú. Antes de eso yo practicaba, pero físico, swastika yoga, que era mucho de mantener postura, era como una coreografía con Nono Martínez. Ajá, Ajá. Y pero era fuerte. estricto, era exacto. Yo hacía eso, me encantaba, pero yo no trabajaba la parte que trabajo hoy, que lo trabajo desde 2017, que es mantra, yoga, meditación. Es súper, yo digo que mi escudo, mi arma secreta, mi balance, yo no dormía. En todos Y esos años tú no no dormías. dormía, Claro, ¿y no quién va a dormía, dormir con toda esa ajá, deuda? ajá. Entonces, esa parte me ayuda todavía. O sea, eso es sagrado para mí, mis meditaciones diarias, grupales. Uno entiende, o sea, toda la filosofía yoga te dice, la única persona capaz de derrotarte eres tú mismo. Por ejemplo, deja de pensar en el invierno, vive el verano, vive hoy, piensa en hoy. Entonces, es un contraste con mi mente financiera, de proyecciones, de hacer análisis a 10 años, a 5 años. La misma pandemia nos dio un golpe de realidad a todos, de que todo puede Totalmente. cambiar. Entonces, para mí, ese ejercicio diario, primero de valorar lo que uno tiene y de Ujú, agradecer, para entonces ujú. ya luego retarnos, retarnos y retarnos, pero no perder el foco de lo valioso que siempre está dentro de nosotros. O sea, lo más valioso, todo el mundo es valioso, no importa tu fortuna, el hecho de estar vivo ya es un gran regalo. Qué lindo, amiga. Mm. Em, Tú me ayudaste mucho número uno, por ti entré yo en el mundo de las inversiones. Me Buenísimo. ayudaste a entender que tener dinero ocioso realmente no es rentable. Entonces, ¿cómo una persona puede empezar a educarse en el manejo del dinero, las inversiones, incluso si no saben nada al respecto, como yo, por ejemplo? Mira, yo creo que deberíamos hacer un resumen financiero antes de entrar en inversiones.
todo el mundo debería tener un fondo de emergencia, por lo menos de 3 a 6 meses. Fíjate que hasta que tú no tenías eso, yo nunca te hablé de inversiones. Sí. Y obviamente una persona endeudada no hace nada invirtiendo porque uno invierte lo que sobra. O sea, si yo estoy pagando deuda, las tasas de interés de las deudas son más altas que la de las inversiones. Entonces, como que agotemos esos pasos. Y un tercero ya es invertir. ¿Quién puede invertir? Cualquier persona en República Dominicana con 10,000 pesos puede ser inversionista. Entonces, eso abre el camino a gente que entiende que si yo no soy millonario no puedo invertir. Correcto. O que si yo no gano en dólares no puedo invertir. Entonces, aquí hay un mercado de valores muy amigable, muy seguro, muy robusto, que tú con 10,000 pesos te acercas incluso hay fondos abiertos que el monto es mucho menos de ahí. Entonces, yo creo que entender que todo el mundo puede, ya es una primera premisa que abre caminos a mucha gente que se autolimita de que yo no puedo ser inversionista. Y viene un cambio total en la vida de mindset. Cuando ya tú te conviertes en inversionista, tú dices, me pago a mí, luego gasto. Eso cambia la finanza de cualquier persona. ¿Por qué tú entiendes que muchas personas que incluso ganan súper bien siguen teniendo problemas financieros y nunca logran libertad financiera, valga la redundancia? Buenísima pregunta, Vera. Mira qué pasa. Las finanzas son emociones. Entonces, cosas que pasan que son muy comunes aquí. La vida es muy cara. O sea, quizás en otro país hablar de un vehículo propio es un lujo, pero aquí es una necesidad. Entonces, cualquier persona, por más jovencita que sea, su primera operación financiera, ¿cuál es? Un préstamo para tener un vehículo, porque si no, gasta el dinero en Uber, etcétera. Entonces, yo creo que nos vamos llenando, o sea, se habla mucho de que yo quisiera tener tal cosa o lograr mi casa propia, por ejemplo, cada día es más difícil que los muchachos se vayan de la casa, porque independizarse, o sea, ahora mismo, en lugar de irse a los 20 y pico como se iban antes, se están yendo 28, 30 de la casa. Entonces, ahí viene un problema de convivencia donde tú eres grande, pero tú no aportas. Entonces, los papás, el dinero no les rinde porque tienen una familia que empujarla hasta que básicamente son viejos ahí adentro. Entonces, tú como adulto independiente, tú quieres poner un día una florecita o quieres, no sé, cenar contando tu macro, pero tú tienes la comida en una nevera que la familia entera te va a tomar de tu comida. O sea, llega un punto donde tú quieres tus propias cosas y no lo logras. ¿Por qué? Porque estás gastando en concierto, cartera, viaje, quieres conocer el mundo todo junto al mismo tiempo muy temprano. Entonces, a la vez tú quieres independencia, pero tú no tienes con qué, o sea, ese ímpetu se te va cuando tú no tienes, cuando te dicen a ti, paga tú un alquiler, a ver si tú puedes, y tú no puedes. Entonces, vienen frustraciones. O sea, es un mal en esa etapa. En otro sentido, para una pareja, por ejemplo, que tiene niños chiquitos, lo que se paga aquí de colegio, o sea, cualquier persona vive simplemente para cubrir supermercado, casa, transporte, colegio y cualquier otra cosa es un lujo. Entonces se va, como no se dice que no, y uno mantiene el ritmo, tú te vas llevando a tener una vida muy cara. ¿Cómo tú costeas esa vida? Con productos de crédito, tarjetas de crédito, productos extras, líneas de crédito, préstamos de consumo, que lo vas teniendo no para cosas que dejan más dinero, sino simplemente para poder mantener ese estilo de vida que tú no lo puedes costear solamente con tu sueldo o con tus ingresos. Entonces,
como que se vive muy en una burbuja Con el y, cuchillo en la boca para y el sobrevivir. cuchillo en la boca. Como dominicanos nosotros somos inigualables en el tema de generar dinero, pero como vivimos es a la ofensiva, o sea, mira, con esto yo saldo la tarjeta del viaje que hice en verano. Va a aparecer el dinero, pero sería muy diferente si yo digo, No te da el viaje. desde ahora yo voy a planificarme porque en Navidad yo quiero tener un fondo para regalos, tener un fondo para irme de fin de semana, salidas, etcétera. Pero la gente gasta lo de Navidad con dinero que se produce en ese mismo momento. Entonces combinar un poco la previsión y crea conciencia de varias cositas. La primera es, ¿qué tan rico tú eres? O sea, si tú saldaras todo lo que debes, ¿en qué posición estás? Y la segunda es, al ritmo que tú vas, ¿qué tiempo te va a tomar salir de deudas? Entonces, porque a veces vivimos una vida solamente en base a deudas que son las que nos sostienen. O sea, en conclusión, es una mezcla de un país extremadamente costoso más una persona que no se planifica y que no consume de acuerdo a sus posibilidades y que no se arropa hasta donde le da la sábana, entonces se excede en sus gastos y su día a día lo vive, lo servido por lo comido, apagando todos los fuegos de los gustos que se dio por vivir una vida que no le corresponde aún, básicamente. Entonces, yo quiero saber cómo, cuáles son los pasos más importantes que tú entiendes que una persona debe agotar para empezar un camino o poder construir un camino de libertad financiera, para tú empezar a sanar tus finanzas. Buenísimo. Algo que no hemos hablado, aprender a decir que no. O sea, a veces tú tienes que, ese concierto, ese viaje, Esa salida de no restaurante. puede ir. Hay un ejemplo muy bonito de una pareja que se organizaron para tomar vacaciones de verano, son empleados los dos, y entonces en lugar de pagar un campamento, tomaron 2 semanas de, ¿verdad? Un escenario ideal, porque no todo el mundo tiene un trabajo fijo, empezando por ahí. Pero en ese camino se organizaron y duraron 2 semanas con sus hijos, turismo interno, y el dinero que iban a gastar en solamente un hijo en un campamento fue dinero que nos sirvió para hacer una primera inversión como familia. Entonces, la vida te cambia cuando tú entiendes que el tú decirle que no a algo que simplemente se normaliza, te va a dar campo para tú poder hacer las cosas que supuestamente no puedes hacer. La otra cosa es, vamos a revisar gastos hormiga. Esos gastos hormiga Ay, tú son hablas gastos mucho de eso. que tú ni caso le haces. Y ahí yo les invito a ver lo que tienen en suscripciones automáticas, en revisar todo lo que se le cobra a su tarjeta. ¿Tú quieres saber un gasto hormiga mío? El ¿Cuál? parqueo del gimnasio. Yo todos los Ah, días me veo, porque me paso de la hora y media, yo pago 100 ahí todos los días. 100, 100. Eso es ok, hormiga. ok. Eso es hormiga, Sí, ¿no? claro, porque 100 diarios son, multiplica 2.000 al mes. 2.000 al mes, exacto. Gracias. Gato mil hormiga ahí. doscientos, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Controla esos gastos. No es que no los tengas, porque no podemos vivir una vida. Abundancia es contrario a tacañería. Ay, no, Es que tacaño. tú sepas que tú estés con. Mira, yo pago Netflix, yo pago Spotify, pero yo, Sara de Pradel, entiende que no vale la pena pagar YouTube. Porque yo lo puedo consumir sin pagar anuncios. O sea, no me importa ver El esos anuncio. únicos anuncios. Pero quizás para alguien que lo ve el día entero, es valioso pagar su suscripción. A veces nos vamos llenando de esas cositas que entonces son como llaves abiertas, que son las que impiden que yo luego pueda prosperar. Lo otro es revisar los gastos en cosas que son consumo sin culpa, léase salida, entretenimiento, deliveries,
quien quiere cambiar su finanza tiene que prestar atención a la comida, porque en esa comida en la calle, en ese cafecito diario, en ese no me organicé, entonces compro lo primero que pueda, ahí vienen cargas fuertes para la familia. Y ya luego que tú dices, no, mira, me voy a establecer un tope y yo para gastar en, imagínate el salón, cuidado personal, o sea, la dominicana es muy coqueta. Y entonces uno gasta sin piedad. O sea, hay momentos que tú dices, ok, yo voy a, o sea, hasta ejercicios como, compro una buena línea, me lavo Yo te y iba a decir voy eso. entonces al salón cuando tenga cosas puntuales, invierto en cosas que me lleven, o no. Mira, el salón es tan accesible que yo ese tiempo mejor lo uso en otra cosa, voy a ir, pero quizá me pinto las uñas yo. O sea, buscarnos la vuelta, porque si no, o sea, no es, o sea, hay personas que te gastan un 20% de su salario solamente en belleza. Entonces hay una trampa de tú descifrar qué es realmente necesidad y qué es capricho, porque cada día las tentaciones son infinitas. Y ahora, con el mismo algoritmo, yo no tengo que salir de mi casa. Horrible. Cosa pequeñita, tú subiste esa sandalita. O sea, yo tengo en mi carrito de Amazon esa sandalita. O Claro. sea, porque yo no tuve que salir a la tienda, simplemente con la misma gente que yo consumo, Ay, sí. yo digo, ay, mira, eso está práctico, le puedo sacar, Jugo. ajá, la voy a comprar cuando yo entienda que la puedo comprar, pero el punto es prioritario en este momento, o sí o no. Pero súmale gente que, no sé, no sabe decirle que no a una cartera y sigue esas páginas y una y otra vez, luego no entiende por qué no puede ahorrar. Entonces, es simplemente saber de dónde va a salir y tener límites y tener un plan. Entonces, yo creo en hacer todo contrario. Es decir, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué yo quiero lograr? Mira, yo quiero lograr el inicial de mi casa. Yo quiero lograr un mejor vehículo. Voy a tener ese vehículo y luego entonces gasto en viaje en esto. O sea, es quizás saber a qué le voy a dar prioridad y entonces establecer montos para lo que no me llene en ese momento o lo que pasa a un segundo plano. Cubro primero esa prioridad y ya luego me doy mis gustitos porque no se trata de vivir de castigo. Cero castigo, amiga. Claro. Gracias por siempre ponerme eso en la cabeza. Yo lo mencioné al principio del podcast de que tú has sido un pilar muy importante en mi desarrollo y en mi vida financiera. Eh, ¿Cómo tú describirías que es el proceso de acompañar a alguien eh, en su camino de creación de mentalidad de abundancia y de libertad financiera? Para mí eso es lo más bonito que yo tengo, que yo puedo hacer, porque cuando tú acompañas a alguien, lo haces ver, o sea, eh, desde ese amor, sumémosle objetividad y número frío, tú decirle a alguien, mira, eso no es para ti, eso sí, pero apoyarte en lo que realmente esa persona quiere lograr y cuando lo quiere lograr, cuando tú te apoyas en ese beneficio de lo que está detrás del reto que haya que superar, para mí eso no tiene precio, porque entonces tú le quitas como que las vallas, las paredes que hay entre ese objetivo que la persona tiene y su realidad y es como que tú le vas quitando basura del medio. Entonces, una asesoría financiera implica a la vez que tú conectes con ese propósito, con esa misión. Y lo que más yo he visto es personas florecer, porque entonces ponen al servicio de los demás sus talentos, se retan, nosotros nos vamos acomodando en la vida y... Uno se acomoda hasta a la incomodidad. Ajá. Tú estás en modo apago fuego todos los días y ya tú te acostumbras a ese modo de vivir.
y esa incomodidad. Y ayudarlo a entender que, por ejemplo, vivir endeudado no puede ser un estilo de vida, puede ser un momento de tu vida. Entonces, acompañarlos es hacer un plan y darle seguimiento de cómo van sucediendo las cosas en base a ese plan. Por ende, puede ser algo puntual de una decisión de compro o no compro, hago o no hago, pero yo tengo clientes que los veo una vez al año, 2 veces al año, y que entonces planificamos, mira, debería pasar esto, a final del año tal cosa, y entonces ahí uno amarra. En realidad es poner orden, es como limpiar una casa y decir esto no te sirve, esto que te sirve y se ve más bonito y es más moderno, úsalo a tu favor. Y quien no tiene deudas, porque también hay un grupo de jóvenes que, fíjate, cómo ha crecido la cultura del buen comer, del buen vivir, del mundo fitness. Hay jóvenes, o sea, mis hijos, por ejemplo, no beben refresco o no comen dulce. Yo nunca le he dicho no consuman refresco. O sea, ellos simplemente ven que no se compra. Pero cuando yo estaba chiquita en mi casa, uno cenaba con un doble litro. O sea, su pan con queso y su doble litro normal. De vidrio, mi amor, Claro, frío. mortal. Entonces, yo tengo años, o sea, eso no existe en mi compra del súper y ellos no lo consumen. ¿Qué pasa? Hay jóvenes que desde el principio te dicen, quiero crear un ingreso pasivo, quiero aprender a invertir. Entonces, hay un camino maravilloso de gente emprendiendo, de gente que ahorra, que entonces yo la llevo a un segundo nivel y es chulísimo. Entonces, esa es como que potenciar recursos que quizá tú tienes dormidos en una cuenta y entonces ponerlos a producir para que esos recursos te permitan vivir una vida más tranquila. En mi caso, que tú conoces con las finanzas que yo llegué a ti, lo que yo siento que tú me diste fue un orden y un norte. Siempre y quitarme el miedo. Yo soy una persona muy temerosa y todos los días siento miedo, pero hago mi parte a pesar de. Pero la raíz, que tú siempre me lo dijiste, de tu miedo es como la falta de información. No ver tal cual todo el escenario que hay, en este caso un escenario financiero. Como yo te digo, yo sé que entra, pero yo no sé lo que hay. Entonces, tener ese desorden realmente me hacía sentir como un sentimiento de incertidumbre que tú me ayudaste a quitarlo del camino. Y en ese mundo, wow, desde que tú me metiste en ese mundo de las inversiones, la verdad es que mi vida es otra. Eh, y te agradeceré por siempre, amiga. Amén, amén. Y Eh, tú aprendiste también en el camino a delegar, porque antes tú lo hago todo yo. y esa Y mentalidad de no es querer más, es que de cierta manera, a pesar de que había y de que había cantidad importante, era como esa mente de escasez, claro. de que se va a acabar. Porque yo siempre te Ujú, lo dije, ahí yo ujú. siento que está como la raíz de como de mi miedo financiero, de que la mentalidad siempre fue, o los mensajes que siempre recibí, no de una mala manera, pero quizá alguna mujer puede identificarse con eso, de que el hombre es el proveedor del hogar. Tu marido te va a sustentar. Y como no hay marido y no hay papá que me pueda meter la mano, yo siento como que estoy sola en el mundo. Entonces siempre siento como que tengo que comerme el mundo, tú sabes. Entonces me quitaste esa mentalidad de que Y hay que hacer viera. una paradita ahí. Fíjate que las redes están llenas de mensajes de empoderamiento femenino, pero cuando tú revisas las cuentas bancarias de ese mensaje, no necesariamente hay libertad ni poder ni nada. Entonces yo creo que toda mujer debe entender que
independientemente tenga o no tenga marido, novio, pareja, lo que sea, Libertad financiera. tú necesitas tener control del dinero y no estar vulnerable. Entonces también no hacerte pequeña porque quien venga se va a sentir mal si, por ejemplo, ya tú tienes tu casa. O sea, yo creo que en el camino, eso es lo que debería suceder, ¿verdad? Que tú atraigas a alguien que se alegre de que ambos tengan una casa o de que te sume o de que no te reste y te ayude con otras cosas. O sea, ya no se trata ni siquiera de una competencia, yo no lo veo así. Yo tampoco. Y yo tengo amigas que ganan más que sus parejas, pero esa pareja es la que las ayuda al equilibrio del hogar y ese aporte, esa compañía, ese tú poder tener a alguien con quien compartir, eso no tiene precio. Entonces, el mensaje sería, no te hagas pequeña por el tema de que tú tienes que esperar. O sea, yo creo que ya nadie va a venir a salvarte. Yo estoy Que clara mientras de mejor eso. estés, Ujú, menos problema tú atraes a ujú, una relación. ujú. Al 100%. Quiero saber qué consejos tú les darías a una persona que se siente perdida ahora mismo. Tres cosas. Una persona que se sienta perdido, desesperanzado en temas financieros, donde se siente ahogado, como decimos aquí. Tres cosas que tú entiendas que puedan cambiar su vida a partir de hoy. Si las aplica, obviamente. Claro, tener números claros, hacer una lista de todos sus gastos para entender lo que necesita mes a mes, esencial. También listar las deudas y aplicar un plan bola de nieve que puede servirle para atacar de la más pequeña a la más alta y concentrarse en salir de eso. Em, Pensar en cómo puede ganar más dinero. Esa pregunta abre Wow, eso es fuerte, recursos. ¿oíste? Sí, pero cuando tú estás en es como que el cuarto está oscuro Se y pone tú te creativo. nubla, tú dejas de tener ideas. Entonces, haz una lista de todo talento que tú tengas que lo puedes poner al servicio de los demás y que de ahí tú puedes tener alguna ventaja económica, porque lamentablemente se necesita, es como tú sales de un lugar oscuro encendiendo una luz. Y esa luz primero viene de dentro, obviamente fe, la fe nos ayuda a ver, a confiar cuando tú ni siquiera confías en ti. Y agarrada de esa fe, meter mano, o sea, actuar, hacer lo que haya que hacer para entonces, con números claros, porque a veces el problema lo vemos más grande de lo que es. Por eso es objetividad, cifras claras e irte poniendo metas. Mira, de aquí, este mes, ¿cuál es la prioridad? Cubrir. ¿Con cuánto yo cubro? Con tanto. Quien ni siquiera tiene cómo cubrir, que haga un inventario de cosas que puede vender, que ya tenga, para lograr cubrir. Y entonces tener siempre un clavito mínimo de un mes, eso ayuda a no vivir en sobresalto financiero. Ok. Quiero, para cerrar este hermoso capítulo, que me digas algo por lo cual estás agradecida el día de hoy. No, de verte en paz, de verte inspirar a tanta gente, de seguir adelante, de superarte a ti misma. Yo, yo creo que ese es uno de mis mayores premios, ver a personas que en algún momento llegaron a mí, verlos prosperar. Entonces yo sé que todavía te falta mucho Amiga, y te hágame de bendigo y Dios. te deseo que siga Amén. creciendo. Amén, te Ujú. quiero. Gracias por estar aquí. Y Gracias. a ti, si llegaste hasta aquí, espero que toda esta información sea de bendición para tu vida y de inspiración de que independientemente en el punto que tú estés, tú puedes tirar para adelante y salir de cualquier hoyo. Te lo dice una persona como yo, que tuve en momentos extremadamente precarios, que donde no podía ni siquiera ir a tomarme un agua con gas con mis amigas porque no tenía ni 200 pesos en la cuenta. Y
toqué fondo, empecé a meter mano y las cosas empezaron a suceder. Entonces, espero que esto sea de luz para ti. Compártelo con personas que también sientas que esta información sea de valor para ellos. Suscríbete, por favor, que me ayudas mucho, me ayudas a llegar lejos. Y nos vemos en la próxima.